Bueno, de antemano, bienvenidos nuevamente de parte de la decana de la facultad y en nombre de mi coordinación junto con mi equipo de virtualización les damos una cordial bienvenida a esta pequeña, realmente pequeñita formación o capacitación con respecto al sistema de gestión académico. Por lo que veo o por los comentarios y las experiencias, eh, la mayoría de los que estamos acá son prácticamente, no voy a decir nuevos, pero sí, digamos que todavía no tienen el tiempo suficiente como para haber interactuado con el SAP. ¿Listo? Entonces, yo les voy a presentar el entorno del software, las opciones que ustedes con el rol de docente tienen disponibles para poder agregar sus planes de clases, para Mi profe, poder... Sí, profe, disculpe, le adelante. interrumpo así tan abruptamente. Estamos grabando, Sí, ¿cierto? profe, se Está está grabando. rojito ahí, está grabando. Sí, Muchas gracias, ya no lo interrumpo más, perdón. no se preocupe, profe. Luego, y gracias por esa acotación. Yo luego les hago llegar el, en el enlace para que puedan visualizar nuevamente la grabación. Listo, para que tengan allí un apoyo nuevamente. Les comentaba entonces que vamos a ver la interfaz, cómo generar un plan de clases, cómo generar ese cronograma, perdón, de evaluación y validar cómo incluir los resultados de las evaluaciones dentro del sistema. Profes, realmente es muy sencillo. Son 3 pasos que tenemos que conocer para el manejo del SAP y algo muy importante y un tip que les doy para que puedan llenar cada campo de manera correcta, sobre todo al momento de generar esa programación de clases, es tener el microcurrículo de cada una de sus materias a la mano para poder entonces llenar de manera correcta esa información que se solicita, sobre todo porque hay un punto por allí, hay un campo que debemos llenar con resultados de aprendizajes. Pero como les digo a todos los profes, no, no nos preocupemos en ese sentido porque ya esos resultados de alguna manera están diseñados, están avalados, están autorizados y podemos tomarlos para colocarlos en la construcción de los planes de clases de nuestras materias. Recuerden que para ingresar al SAC académico, la dirección URL es académico.unisabaneta.edu.co. Se los voy a colocar por acá en el chat, profes, para que todos puedan visualizar. académico.unisabaneta.edu.co y se les apertura este login donde ustedes deben colocar sus datos de acceso. Recuerden, profes, usuario siempre va a ser el número de documento de identidad e inicialmente la contraseña también es el número de documento de identidad, a menos que hagan un cambio de esa contraseña y ya les voy a indicar cómo poder hacerlo, sobre todo más por un tema de seguridad de la información, sabiendo que el SAP académico es un sistema muy delicado por el tema de calificaciones, todo el historial académico del estudiante, prácticamente la vida académica del estudiante en la corporación. Por eso debemos tener en cuenta el tema de las contraseñas. Entonces yo voy a colocar mi contraseña por acá. Ingresamos. Si ven una interfaz distinta, que de hecho van a ver algunas opciones que ustedes no van a visualizar por un tema más de un rol distinto que yo tengo al que se tiene generalmente, que el rol que todos tenemos dentro del SAC como docentes es prácticamente es el de docentes. Entonces, ¿cuáles son las opciones que van a visualizar mis profes? Grupos y gestionar calificaciones. Con estas dos opciones, realmente manejamos o le damos un correcto uso al software para poder tanto gestionar planes de clases como planificar todo el tema de evaluaciones e ingresar notas de cada uno de los estudiantes en cada periodo específicamente. Entonces, mis profes, fíjense, tenemos esta interfaz, esto es información de interés para cada una de las personas que ingresan
al sistema, profes, hay un punto muy importante que por lo general no conocemos, y lo digo por experiencia propia. Yo no conocía cuando recién comencé como docente en la Facultad de Ingeniería, sino casi que pasada la culminación de las clases. Ustedes saben que los estudiantes eh, los evalúan a ustedes durante todo el periodo a través de ciertos ítems. Pero también es importante que ustedes sepan que ustedes como docente deben también, digamos, evaluar esas actividades pedagógicas que ustedes han, digamos, practicado durante el periodo. Y es esto que está acá. En el comunicados, a mano izquierda, hay un botoncito que dice autoevaluación docentes. Cuando terminen, si hay profesores acá que están impartiendo materias de ciclo, el ciclo número 1, ya digamos que ya estamos por allí próximos a, todavía quedan algunas semanitas, pero al culminar ese ciclo número 1, ya ustedes pueden autoevaluarse en esa materia que culminaron. Y los profesores que tienen materias semestrales, entonces de igual manera, antes de que culmine o cierre el sistema en la fecha que los decanos nos facilitaron para el cierre de notas, ustedes también tienen que autoevaluarse acá en esta opción o estas opciones a mano izquierda. Profe, sí es importante, ¿por qué? Porque puede ser que, bueno, puede ser no, yo estoy más que seguro que todos los docentes que están acá son excelentes profesionales, tanto en el tema de su línea de incumbencia como personas, y seguramente sus estudiantes los evalúan con un 5. Listo. Pero resulta que si usted no se autoevalúa, ese puntaje cuenta. Quiere decir que ya no obtendría el 5, sino que estaría por debajo del 5. Claro está que no van a tener una mala calificación, pero también tenemos que ayudar a que esa calificación se mantenga. Entonces es importante tener eso muy en cuenta al terminar el ciclo 1 y por supuesto al terminar ese ciclo 2, que sería el semestral. Ya, digamos en este orden de ideas, tenemos algunas opciones por acá. Para efectos de nuestro rol docente vamos a tener control académico, grupos, para consultar grupos por docente, gestionar calificaciones, en la cual tenemos dos opciones, evaluaciones para configurar ese programa o ese cronograma evaluativo, y la nota de estudiantes, donde yo voy a ingresar la nota de cada una de las personas que están involucradas en nuestras materias. Pero adicional, tienen por acá una opción para ustedes poder cambiar esa contraseña si todavía tienen la contraseña con el número de documento de identidad. Si yo doy clic sobre mi usuario, allí se me presenta un perfil con mi nombre y mi apellido, el correo institucional en el cual está generado ese perfil o ese usuario. Y acá pueden entonces ustedes actualizar esa contraseña. Contraseña actual, bueno, en este caso, si no han cambiado su contraseña, sería el número de documento de identidad, y en estos campos colocan la nueva contraseña que desean cambiar. Al colocar esos datos, ustedes van a dar clic en actualizar y automáticamente se registra en base de datos y ya pueden utilizar esa nueva contraseña. Si cambiaron la contraseña en algún momento por X cadena de caracteres y quieren generar una nueva contraseña, entonces en contraseña actual la que están utilizando. Listo, eso es muy importante por un tema más de seguridad de la información. Ahora fíjense, profes, lo primero, ya una vez hecho el cambio o la modificación en mi perfil de usuario, ya lo siguiente es validar cuál o cuáles son los grupos que tenemos adscritos para este periodo académico. En este caso, ¿qué hacemos? Control académico, grupos, consultar grupos por docente. Al dar clic allí, me aparecen las materias
que tengo asignadas al periodo actual. Yo sé que hay profesores tiempo completos que tienen hasta 8, 9, 10, dependiendo de los créditos, materias. ¿Listo? Pues en este caso yo tengo 3 materias. em, Vamos entonces a recorrer lo que nos permite cada una de las opciones que acabemos. ¿Listo? Independientemente de la cantidad de materias que cada uno de ustedes tengan asignadas, el funcionamiento o el recorrido para cada una es lo mismo. Lo primero que vamos a ver en esta matriz y de hecho en la primera columna es el grupo. Es el grupo asociado a su materia, a sus estudiantes. Es un grupo único. Es quien identifica es, esa, ese nombre que se le da al grupo al cual ustedes están impartiendo la materia, que en este caso para mi ejemplo sería auditoría de sistemas. Entonces tengo un grupo, es un identificador único y tengo por acá el nombre de la materia. Este código representa el código de la materia, que es un código único desde el momento en que se genera o se crea la carrera. Es un código que de hecho está autorizado por el MEN. Es un código que no modifica. Docente, ahí les debe aparecer el nombre de ustedes. La jornada eh, nocturna, diurna, fin de semana, va a depender de la jornada que ustedes tengan en el semestre. El programa, en este caso la carrera, yo aparezco solo con la Facultad de Ingeniería. Para el caso de ustedes, les puede aparecer o la carrera o también en algunos casos aparece específicamente la facultad directamente. Importante, profes, por acá. Tenemos esta información valiosísima que en sí corresponde al horario. Tenemos el día, la hora de inicio, la hora de fin, el ciclo. El ciclo va a depender, si es una materia de ciclo 1 o primer ciclo, les aparece de esta manera, 1C. Si es una materia de segundo ciclo, entonces les aparece 2C, que sería que les indica a ustedes que va a comenzar en el segundo ciclo y es específicamente a mitad de semestre. Y puede ser, en la gran mayoría de los casos, que les aparezca la S que indica semestral. Al ladito del ciclo les aparece el aula. Ya ustedes están familiarizados con esas aulas. Recuerden que el bloque 8 es el bloque o el edificio más nuevo de la corporación. Y tenemos también el bloque número 2, que corresponde al bloque de caequinos. Entonces, ¿cómo puedo leer yo esto? Bloque o edificio 8, piso 7, aula 8. Bloque 2, que ya yo sé que corresponde a caequinos, piso 3, aula 3. Así leemos entonces las aulas asignadas a cada una de nuestras materias. Tenemos este botoncito por acá. Este botoncito es importantísimo porque allí vamos a visualizar la información de los estudiantes inscritos en cada una de nuestras materias. Y ustedes pueden sacar información importante para el manejo, para dar información a cada uno de sus estudiantes. Si ustedes son o tienen la costumbre de generar grupos en WhatsApp para estar de manera comunicada inmediata, por supuesto, con sus estudiantes. Aquí tienen los números de celulares, pueden sacar esta data. O si ustedes son profesores de dar información a través del correo electrónico, anunciando cualquier evento, tienen por acá el correo electrónico de cada uno de ellos. Tienen nombre y apellido, su identificación y el programa. Si nosotros queremos exportar esta información, lo podemos hacer de dos maneras: a través de un documento PDF o a través de un documento Excel. Yo por lo general descargo la opción Excel porque, digamos, tengo el manejo de la información mucho más fácil. Entonces, este botoncito de inscritos les permite a cada uno de ustedes visualizar información de sus estudiantes inscritos en materias.
Tenemos por acá otros botoncitos que son también importantísimos. Acá es donde vamos a ver las notas del semestre, pero por supuesto si yo doy clic allí, como no he ingresado notas aún, y de hecho cada uno de ustedes tampoco han ingresado sus notas porque probablemente están en ese periodo donde están aplicando evaluaciones, les debe aparecer totalmente en cero. Entonces este botoncito es para ver las notas del semestre. Tenemos por acá este botoncito que me indica PDF y allí es donde yo voy a solicitar o puedo descargar el reporte de notas. Si doy clic sobre este botoncito, fíjense, profes, no me aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no he programado o no he adjuntado al sistema SAP mi programa de evaluaciones. Ya yo les voy a mostrar en un periodo anterior cómo se visualiza este reporte de calificaciones. Este reporte de calificaciones es tan importante que al momento de ustedes cerrar el llenado de esas evaluaciones, ustedes deben descargar ese reporte de calificaciones. Fíjense que el mismo sistema me lo permite exportar a través de un PDF. La idea es que firmen ese documento y lo hagan llegar a la decanatura. ¿Por qué? Porque, profe, ustedes se curan en salud, como dice por allí el dicho, de que algún estudiante les haga reclamo por alguna de sus notas o por algún evento que el estudiante puede ser que diga que no recuerda, probablemente sí, pero ustedes saben. Entonces es importantísimo que ese reporte de calificaciones, al tenerlo al 100%, lo descarguen, lo firmen y le hagan llegar ese reporte o reportes a la decanatura. Listo, recuerden que ya va a depender también de la decanatura, si se los pide de manera digital o se los pide de manera física, ya eso depende. Profes, no estoy viendo pantalla, digamos, de las personas que si me están levantando manito o quieran comentar algo, no los estoy viendo, estoy enfocado directamente en el SAC. Si quieren intervenir, adelante, no tengo ningún problema, de hecho, con muchísimo Profe, gusto. yo, Sí, qué mi pena. profe. Vivian Marín. Es que Hola, no mi me quedó profe. muy claro cuando usted se fue en inscritos en la parte de las notas a el cuadrito de Excel. Esa parte no me quedó clara porque supongo yo que tiene que ver con el PDF que sigue, ¿no? Ah, bueno, mi profe, sí, es, digamos, nos vamos acá nuevamente. Recuerde, lo que la profe Vivian dice es este botoncito. Ella hace referencia a este botoncito de inscritos. Si yo doy clic acá en este botoncito de inscritos, allí lo que puedo visualizar es información de mis estudiantes, como para tener un control interno de lo que yo pueda ir, digamos, haciendo con cada uno de ellos. Yo por lo menos soy de hacer evaluaciones continuas y eso implica el mismo tema de la asistencia a las aulas presencialmente o como yo soy fiel usuario y administrador de la uni virtual, yo también genero interacción con la uni virtual y eso yo lo tomo como evaluaciones continuas. Entonces, simplemente es como un manejo interno de la información de mis estudiantes. Ahora, si yo quiero descargar esta información, este formato, profes, lo puedo hacer, digamos, a través de dos documentos o a través de un documento PDF o a través de un documento Excel. Voy a hacer la prueba por acá. Fíjense que descargué mi documento PDF y él simplemente me genera ese documento que no puedo, no, digamos, no es que no pueda, sí puedo modificarlo, pero tengo que hacer otros pasos para modificar el PDF, pero fíjense que acá yo no puedo hacer una modificación de datos. Ahora sí, Profe, qué sí. pena. Es que ahí esa es la parte que no entiendo. Cuando usted entra a inscritos y ve la información de los alumnos, entonces usted al meterse en Excel, ese cuadrito de Excel es donde nosotros vamos a llenar las notas. No, mi profe, no, todavía no hemos llegado a ese punto. Digamos que este cuadrito de Excel, que pregunto, ¿pueden visualizar lo que yo estoy haciendo acá con el cuadrito de Excel? Sí. Ok, perfecto. Fíjese, mi profe, que ese cuadrito de Excel simplemente es descargar lo que yo estoy visualizando acá.
Acá no puedo, digamos, incluir notas o generar una planificación por el momento. Eso es simplemente información de sus estudiantes, nada más. Ya vamos a ir a ese punto, profe, de cómo vamos a incluir tanto, bueno, que de hecho para incluir notas, lo primero que debo hacer es generar ese cronograma evaluativo. Ya lo vamos a realizar. Como le digo, profe, es simplemente información netamente de sus estudiantes, por si usted quiere mandar correos electrónicos. De hecho, fíjese acá. Si yo quisiera mandar correos electrónicos, yo lo que hice fue descargar mi documento en Excel y lo que hago por acá es copiar mis correos electrónicos y puedo notificar algo a través del correo a mis estudiantes a través de esos correos institucionales de ellos. Yo soy fiel usuario también de los grupos de WhatsApp porque realmente tengo una comunicación directa con mis estudiantes y yo genero grupos de WhatsApp tomando estos daticos y generando los grupos, adjuntándolos a los grupos y ya ellos automáticamente están inmersos dentro de ese grupo. Listo, simplemente es información o manejo digamos, interno, para mí nada más. Todavía no hemos llegado a ese punto, profe, de cómo incluir cronogramas evaluativos, Perfecto. ni cómo incluir las notas. Listo, ya vamos para allá, mi profe. No se preocupen que esto realmente es súper sencillito, súper sencillito. Basta de que lo hagan una sola vez y ya el próximo semestre lo hacen, pero en un día. Ya van a ver, profes. Voy a cerrar por acá. Habíamos manejado estos botoncitos. Por acá veíamos las notas del semestre. Efectivamente, al no tener nada incluido por el momento, no puedo ver absolutamente nada. De igual por acá el reporte. Por acá veo el reporte de evaluación docente. Es decir, cuando sus estudiantes los evalúen a ustedes, a través de este botoncito de reporte de evaluación docente, ustedes pueden visualizar esas notas. Listo, por supuesto acá, para efectos de este semestre actual, yo todavía no puedo visualizar notas porque esas evaluaciones todavía no están aperturadas para los estudiantes. Voy a cerrar por acá. Tengo por acá reporte de inasistencias. Listo, el reporte de inasistencias. Si yo doy clic en este documento, por supuesto, simplemente es una consulta. Ya les voy a indicar dónde podemos colocar esas inasistencias. Acá simplemente es un reporte. No veo absolutamente nada porque no he llenado ninguna de las inasistencias. Plan de grupo y plan de evaluación son dos opciones también sumamente importantes porque este plan de grupo es lo que usted genera a través del microcurrículo con sus unidades temáticas, lo que se va a dictar en el periodo que están ustedes ejecutando. Es decir, si es una materia de ciclo, si es una materia semestral, independientemente, ambas modalidades tienen planes de grupos. Y en planes de evaluación es donde yo puedo ver qué es lo que voy a evaluar durante ese semestre. Fíjense algo, profes. Si yo doy clic en plan de evaluación, fíjense algo, me va a aparecer absolutamente nada. ¿Qué pasa? Para poder ver evaluaciones acá adjuntas, yo debo primero generar ese cronograma. Listo. Al yo generar ese cronograma y al dar ya nuevamente clic en este plan de evaluación, allí sí puedo ver ese reporte de lo que voy a ejecutar o lo que voy a evaluar durante el semestre. Ya les voy a indicar cómo hacemos ese paso, pero antes debemos dar clic en este botoncito que dice plan de grupo. Plan de grupo es simplemente indicarle al sistema, indicarle a los estudiantes de qué contempla o de qué está contemplada la materia a través de sus unidades temáticas. La unidad 1, unidad 2, unidad 3, la cantidad de unidades que tengan planificadas para esas materias. Y es muy importante ya en este punto
tener a la mano el microcurrículo de cada una de sus materias. Si yo doy clic acá en plan de grupo, fíjense lo que me aparece. Efectivamente, aparece vacío porque no hemos diseñado, bueno, diseñado no, porque efectivamente uno diseña y planifica ese cronograma de clases, porque pues, sabemos que el estudiante al inicio de clases es lo primero que desea saber, cómo se va a manejar la materia, cuáles van a ser las unidades. Entonces, de alguna manera, ustedes como docentes planifican antes de ir a sus clases, pero resulta que acá es, digamos, la forma legal de poder llenar ese plan de grupo. Entonces, les voy a dar un recorrido de qué podemos hacer acá. Fíjense mis profes, tengo sesión 1 o tengo las sesiones. Acá me van a aparecer según el sistema 40 sesiones. Listo. Pero realmente nos vamos a manejar con la cantidad de sesiones que vayamos o que hayamos ya planificado dentro del semestre. Por lo general, pregunto, ¿qué profesores acá tienen la modalidad semestral? Es decir, durante todo el periodo académico. Luz María Laguna, yo. Ok, mi Los profe. dos, tanto para el fin de semana como para el diurno. Listo, mi profe. Profe, ¿y cuántas sesiones tiene usted con sus estudiantes o cuántas veces se van a ver? 16 en cada 16. materia. Correcto. En el semestre somos 16. Son 16 semanas. Independiente de la intensidad horaria, unos son de 3 y otros son de 4, pero Sí, son 16 son sesiones. 16 semanas, exactamente. Entonces ustedes dirán, bueno, George, ¿cómo es posible si nos vamos a ver 16 sesiones? El sistema me permite seleccionar hasta 40. Bueno, porque, claro, yo creo que ahí se exageraron un poquito con el tema de las sesiones, pero, profes, puede ser que más por un tema de planificación de evaluación, las sesiones se alarguen un poquito. Eso no implica que se van a ver más de las sesiones que realmente contemplan un semestre, que son 16 sesiones, pero todo va a depender cómo ustedes manejen el tema de esa planificación. ¿Listo? Lo importante es que plasmen acá en este cronograma de clase o de grupo, como lo llama el SAC, cada una de las unidades temáticas que ustedes van a impartir durante el periodo. ¿Por qué les indico que es importantísimo tener el microcurrículo, mis profes? Porque fíjense, les tengo un microcurrículo por acá. Este microcurrículo pertenece a la materia gramática y retórica. Creo que de hecho la profesora Claudia, que está por acá con nosotros, es la que imparte esta materia. Es una materia que, como es transversal entre facultades, tiene una gran cantidad de estudiantes, ¿cierto, profe? Puede llegar, de hecho, creo que hasta 60, 62 estudiantes a la vez, a menos que dividan los grupos. Bueno, entonces fíjense si alguien iba a hablar, que escuché por allí. Listo. Vean que el microcurrículo, cada uno de ustedes debe tener un microcurrículo de las materias que imparte. Tienen información en sí importante de la materia, tienen la interdisciplinariedad, tienen la flexibilidad, información que fue diseñada y aprobada por el MEN para poder impartir esas clases. Ahora fíjense algo, antes de los contenidos temáticos, tenemos esos resultados de aprendizaje. Tenemos un resultado de aprendizaje de manera muy general, pero de ese resultado de aprendizaje general también desglosamos resultados independientes basados en ese mismo general. Pero el microcurrículo es tan específico que por unidad temática les muestra un resultado de aprendizaje por cada una de esas unidades. Súper bien, profes, porque esta información ustedes la pueden generar, la pueden utilizar ya para diseñar este plan de grupo. Ya vamos a validar y vamos a hacer un ejemplito. Ahora fíjense algo. Después de ese resultado de aprendizaje por unidad, tienen como una descripción de lo que genera esa unidad o lo que se espera de ese resultado de aprendizaje. Y podemos tomar información también de allí para generar en un punto muy específico llamado criterio de evaluación cuando vayamos a
generar ese cronograma evaluativo. Ya vamos también a ver ese ejemplo, teniendo a la mano el microcurrículo de la materia y vamos a ir entonces adaptando información en este plan de grupo. Bueno, debemos comenzar, sí, porque sí, con sesión 1. En sesión 1, dependiendo de los créditos, de las horas que tengan establecidas, uno siempre comienza con esa planificación de clases, con su presentación, con la muestra de esa planificación, con la presentación de los estudiantes, de hecho hasta con la misma presentación del cronograma evaluativo, porque tenemos que ser claros con los estudiantes desde un primer momento. Y más que ser claros con los estudiantes con respecto al cronograma evaluativo, es que ellos acepten prácticamente ese contrato que nosotros estamos haciendo con cada uno de ellos. Yo particularmente les muestro ese cronograma evaluativo, les pregunto si tienen alguna dificultad con lo que vamos a evaluar. No dificultad en el sentido de las unidades, porque eso no puede cambiar, pero sí con la cantidad o tipo de evaluaciones que vamos a generar. Por lo general, los estudiantes en principio no se quejan, todo lo ven excelente, color de rosa. Todo depende ya cuando va avanzando el semestre, que ellos se ven un poco asfixiados por posiblemente actividades al momento con cada una de sus materias y ellos quieren hacer cambios. Claro está que debemos también tener presente la flexibilidad dentro de nuestras aulas de clases, pero mis profes, al punto que quiero llegar es que en ese primer momento que ustedes hagan, muestren ese cronograma evaluativo, como es un contrato entre ustedes y los estudiantes. De hecho, yo hago firmar a cada uno de mis estudiantes ese cronograma que yo genero en el SAC. Ya yo les voy a decir cómo puedo imprimirlo, cómo lo veo, cómo lo saco. Yo hago ese cronograma, se los muestro y se los hago firmar para que luego al finalizar semestre no se presenten problemas que suele pasar en algunas materias. ¿Listo? Entonces, en sesión 1, si ustedes tienen planificada para esa sesión 1, no sé, no, de hecho puede ser una clase magistral porque una sesión puede ir de entre 3 a 4 horas y obviamente uno en 4 horas no se van a ir las 4 horas en un tema de presentación. En una hora, hora y media como máximo, usted puede dar todos los lineamientos, todas las primeras instrucciones, esa presentación, lo que ustedes quieran optar como dinámica para, digamos, que los estudiantes rompan ese hielo y se sientan mucho más a gusto. En este caso, ustedes pueden dejar clase magistral. Ahora, en temas, bueno, en temas que puedo colocar yo por acá. Presentación del grupo, presentación de plan de clases, presentación de cronograma evaluativo. Ojo, mi profes, simplemente es un estilo, no necesariamente tienen que hacerlo así. Cada quien tiene una manera de redactar o de presentar la información, es simplemente un ejemplo. Vamos a ver, yo me voy a basar en este microcurrículo de gramática y retórica que lo tengo por acá a la mano y voy a utilizar teoría del lenguaje. Bueno, digamos que como acá ya se me fue una hora, hora y media y probablemente teoría del lenguaje amerite 2 sesiones, 3 sesiones, no lo sé. Yo puedo colocar por acá introducción a la teoría del lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿por qué coloco clase magistral? Porque posterior a la presentación de cada uno de los elementos en esa primera sesión, comienzo con una clase magistral sobre la teoría del lenguaje. ¿Listo? Totalmente válido. ¿Cuántas horas tiene gramática y retórica? Vamos a ver por acá si el microcurrículo me lo muestra. Son 2 horas semanales lo que gramática y retórica contempla en cada una de las materias a las cuales son, perdón, de las carreras a las cuales son impartidas. Entonces, fíjense algo, profes. En horas de trabajo presencial, yo voy a colocar lo que el microcurrículo me presenta, que de hecho es lo que realmente debemos cumplir como horario
de clases, ¿cierto? Entonces yo coloco por acá horas de trabajo presencial 2. Ahora, en este campo de horas de trabajo independiente, yo debo duplicar. ¿Qué es trabajo independiente? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de qué es trabajo independiente? Mi profe Claudia, la que me imparte gramática y retórica. Mi profe, en trabajo independiente, ¿qué puede establecer usted allí con sus estudiantes? Pues ahí con los muchachos uno podría establecer que serían 4 o 3 horas de trabajo independiente, que serían los deberes que se asignan, los que se dejan. Exactamente, un trabajo, una investigación, un trabajo de campo por fuera de la universidad, algo que ellos tengan que generar por fuera de esas horas presenciales. Ahora, ¿qué pasa por acá? Es más un tema, yo sé que de hecho yo puedo colocar 2. Yo puedo dejar una actividad como trabajo independiente en donde ellos se van a tomar 2 horas, 3 horas, no sé, depende también de la manera como el estudiante trabaje su dinámica propia y ellos pudieran tomarse hasta 5 horas, eso va a depender. Pero por una orden del ministerio, por auditorías que se puedan presentar, por visitas de pares académicos, de hecho, hay una normativa establecida por el MEN que en horas de trabajo independiente debemos duplicar las horas de trabajo presencial. Simplemente es por un tema de normativa. ¿Listo? Entonces, si mi materia gramática y retórica para este ejemplo contempla 2 horas de trabajo presencial, yo en horas de trabajo independiente automáticamente debo duplicar y colocar 4. ¿Listo? ¿Puedo colocar 3? Sí, es que yo puedo de hecho y estoy consciente que el estudiante puede utilizar 3 horitas para que realice lo asignado. Pero por una normativa, mi profes, vamos a colocar por aquí entonces lo que el Ministerio de Educación nos solicita. Duplicar lo que establece a través de un trabajo presencial, exactamente a un trabajo independiente. Si son 2 de trabajo presencial, 4. Si son 3 de trabajo presencial, 6 en independiente. Si son 4 de trabajo presencial, 8 en trabajo independiente. Es simplemente una duplicación por normativa. Actividades de trabajo independiente. Usted establece acá las instrucciones de lo que ese estudiante debe hacer, debe cumplir para efectos del trabajo independiente. De hecho, profes, hay ciertas dinámicas, estrategias, de hecho son metodologías, eh, no es algo nuevo. Lo que pasa es que actualmente está muy utilizado y la virtualidad generó ese tipo de estrategias dentro de nuestras aulas. Pregunto, mis profes, ¿ustedes conocen, han utilizado o son fiel usuarios de la metodología aula invertida, que también se conoce como Flipped Classroom? ¿Alguien ha utilizado esa metodología dentro de las aulas de clases? Pues, profe, te cuento que uno no está, a ver, yo no lo utilizo propiamente, ¿me oye? ¿Aló? Hola, hola mi profe, te escucho un poquito. Creo que no me oye. Ahora sí, Voy a poner así. perfecto mi profe. Listo, no, a ver, yo no la he utilizado realmente porque, a ver cómo te lo cuento. Yo lo utilicé, pero como estudiante, en una especialización que tuve la oportunidad de hacer con una profesora de Estonia. Ella lo que hizo fue enviarnos, la clase era un viernes y ella nos envió 3 documentos en inglés para el viernes, para ese mismo viernes. Ok. Incluso de hecho, pues nosotros dijimos, venga, mándenoslo si quieren alemán, pero denos tiempo para estudiarlo. Pero como nos mandan un documento, 3 documentos 3 días antes, hay gente que trabaja, hay gente que hace otras cosas, tiene sus familias, todo lo demás. Y lo que llegó la señora fue a preguntar como si nosotros, asumiendo que nosotros ya teníamos un conocimiento adquirido. Exacto. Entonces, pienso, incluso ella nos decía, es que ella es colombiana, y nos decía, es que Latinoamérica no está preparada para el aula inversa.
Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que usted de pronto no tiene la pedagogía suficiente para entender el sistema colombiano, que el sistema colombiano, a diferencia del sistema europeo que ya está en Estonia, pues de pronto maneja el sistema del aula inversa, que me parece muy valioso, pero que si con la metodología tradicional pues al estudiante de cualquier universidad le da dificultad, en aula inversa, pues uno dice, bueno, tenemos que saber manejar muy bien la información que se le va a transmitir al estudiante, sobre todo cuando uno va a llegar ese mismo día y hora cero a preguntarle al estudiante. Claro, Pienso claro, que es mejor darle una introducción al tema, decirle, mire, va a ser este tema, le dejo esto, pero ahí sí le vengo a preguntar. Pero que exacto. por lo menos el estudiante no llegue a quemar ropa, porque se Sí, estrella uno. sí. O una estrategia también que podemos utilizar, profe, es el tiempo que podemos manejar para eso. ¿Por qué no dar una semana desde el momento en que termina la clase a la siguiente que nos volvamos a ver, asignar esa, digamos, esa actividad de dejar 3, 4 documentos, como dice usted en alemán, no importa, pero tienen una semana, tiempo suficiente como para por lo menos leer o entender de qué puede tratar la clase. Pero sí, yo comparto con Es que, usted, yo perdóname, comparto con George, usted. claro, no, George, incluso que uno dijera, no, mire, la profesora ya puso una actividad o ya nos dio una introducción, entonces en la semana siguiente hay que resolver un taller, un Correcto, cuestionario, correcto, no sé, una mesa redonda, lo que sea, una mesa redonda virtual. Pero de exactamente. primeras, o sea, era la primera sesión con ella y ya teníamos que llegar con 3 lecturas. Sí, profe, pues es que sí, el aula invertida es un tema, hay que saberlo manejar, hay que saberlo aplicar, porque si no, realmente no es efectivo, no es efectivo y el estudiante se siente como, hey, ¿qué pasó acá? No estoy aprovechando, no estoy aprendiendo y sí, efectivamente hay que saberlo aplicar. Pero bueno, digamos el tema y por eso digo lo del aula invertida, es porque efectivamente podemos generar una investigación para efectos de inconscientemente aplicar aula invertida y a la siguiente clase establecer foros, establecer debates, establecer discusiones, un taller, pero allí, y es a lo que quiero llegar, en actividades de trabajo independiente es lo que el estudiante va a realizar. Si él va a investigar, si él va a ubicar, si él va a generar un informe, entonces son todas esas actividades que el estudiante va a generar fuera del aula de clases. Entonces acá en trabajo independiente, usted coloca las instrucciones que el estudiante debe realizar fuera del aula de clase. Ah, que va a realizar una investigación. Usted la especifica allí, que el estudiante deba hacer un trabajo de campo. Pues, claro que el trabajo de campo siempre tiene que haber un acompañamiento por parte de nosotros, pero también un trabajo de campo es un trabajo independiente porque estamos por fuera del aula por lo general. Listo, entonces son cada una de las instrucciones que usted como docente quiere que el estudiante ejecute como trabajo independiente. Entonces, fíjense, una vez que tengo sesión 1, en este caso, el tipo de sesión que voy a tener. Recuerden que tienen clase magistral, trabajo de campus, evaluación, laboratorio, taller evaluativo. De hecho, si no está acá en el listado, colocan otro. Los temas que se van a manejar para esa primera sesión, lo que usted va a generar en esa primera sesión, basándome en el microcurrículo, las horas de trabajo independiente, información que me genera el microcurrículo. Recordemos que, perdón, trabajo presencial, trabajo independiente, la duplicidad y las actividades de trabajo independiente, esas instrucciones que usted va a plasmar allí. Una vez que yo he llenado cada uno de esos campos, voy a dar clic en este botoncito que si logran verlo, es un disquete por allá de los años 1600. Un disquetcito, damos clic allí y se me genera este mensaje emergente específicamente, registro almacenado con éxito, ok, y acá vamos armando. Adelante, profe Claudia. Profe, yo tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, yo ya subí, digamos, este proyecto y digamos que en algunas clases coloqué 4 horas de trabajo independiente, en otras coloqué 3. ¿Se puede hacer, digamos, la edición de esas horas para que quede bien, sin problema?
Sí, mi profe, si ya yo generé esta primera sesión y quiero modificarlo, simplemente doy clic sobre esa sesión y automáticamente esta información nos las vuelve a mostrar por acá. Fíjese, voy a guardar. Listo, ahí se generó con éxito. Ahí me aparece, digamos, la construcción de ese plan de grupo, pero en este caso, si usted quiere modificar algún dato, me posiciono sobre esa sesión, doy clic y automáticamente se me coloca acá en la parte superior donde armo ese plan el dato que quiero modificar. Lo puedo hacer, profe. De hecho, vamos a hacer la prueba. 3, guardo. Ahí se me guardó a 3, que creo de hecho es su caso, ¿cierto? Mi profe que colocó 3 horas en trabajo independiente. Eh, digamos Así que, es. sí, digamos que tenía que colocar allí, eran 4, entonces me posiciono, doy clic y automáticamente me voy al campo que quiero modificar. En este caso, trabajo independiente, coloco 4 y guardo en el disque éxito por acá. En este disque éxito está por acá, guardo y ya, se me guardó. Sí, profe, lo puede hacer sin ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Yo tengo una pregunta. Adelante, profe. En mi caso, por ejemplo, yo no sabía cómo interactuar con el SAC, entonces no he ingresado nada. No obstante, tengo pues todo el plan de trabajo en las presentaciones que le llevo a la clase y tengo pues los temas que se dieron en clase 1, clase 2, clase 3 y ya voy para la clase 4. Ok. Aquí no veo que hayan fechas ni nada. No tengo inconveniente en subirlos esta semana. No, profe, para nada. No hay ningún Ok, problema. Las fechas las establecemos en los cronogramas evaluativos. ok, Ujú. perfecto. Listo, mi Muchas profe. Profe, qué pena, yo también le pregunto algo igual. Mirando el microcurrículo, me decía la doctora Denis que igual uno podría reformar ciertas cosas que de pronto no, pues como darle como un orden, ¿cierto? Sí, O reordenar un poco como esa parte del curricular. tema. Ajá. Exacto, esa parte curricular, esa parte del tema. Entonces, igual yo debo de todas maneras como de seguir esa pauta del microcurrículo o igual puedo ampliar un poquito en ese aspecto. No, profe, lo puede hacer. Si de hecho usted considera que ese microcurrículo debe fortalecerlo y usted coloca adicional algún contenido o hace de hecho, no es una reestructuración, porque no es una reestructuración, sino como un movimiento de unidades, porque puede ser. Yo he visto microcurrículos donde en unidad 1 se tiene que ver un tema, un material para proseguir al 2 y resulta que hay un poquito de desorden por allí y uno está en toda la libertad de arreglar, de fortalecer, de hecho. Ahora, si usted hace esa modificación, digamos, mover un orden o colocar algo adicional, sin problema, profe, lo puede establecer acá dentro del plan de grupo, lo puede colocar. De hecho, creo que es realmente lo correcto para que el estudiante al momento de visualizar este plan de grupo y realmente presenciar esas clases, el estudiante no se pregunte, bueno, pero la profe me dijo que íbamos a ver esto en plan de grupo, pero realmente en aula me está dando otra cosa. Entonces, como para que no se genere ese tipo ahí de disyuntivas, mi consejo es que coloque exactamente en el plan de grupo lo que usted va a generar en el aula de clases o a través de la univirtual también, porque recuerden que ustedes pueden manejar el entorno de univirtual como apoyo a la presencialidad, lo puede establecer acá en el plan de grupo sin ningún problema. Listo, entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo con una sesión 2. Fíjense que el sistema automáticamente me genera una sesión 2. Mis profes, vamos a suponer que en la sesión 2, simplemente un ejemplo, que en la sesión 2 ustedes van a tomar la mitad de su tiempo para dar una clase y la otra mitad de tiempo para aplicar un taller o alguna evaluación. Eso puede ocurrir. Ustedes muy fácilmente se pueden manejar. Si es una materia de 4 horas, 2 para completar una unidad y 2 para generar una evaluación cortica, algo sencillito. Eso puede hacerse dentro también del plan de grupo. Ahora, ¿qué pasa? Que para esa misma sesión yo voy a generar clase y evaluación. Entonces, quiere decir que se me va a repetir acá en las sesiones sesión 2 y sesión 2.
¿Cómo lo hacemos o por qué debo hacerlo? Ah, bueno, porque en mi sesión 2 de las, bueno, en este caso es gramática y retórica con 2 horas. Vamos a colocar el ejemplo que voy a tomar 1 hora para completar unidad temática y 1 hora para generar un pequeño taller. Es posible, se puede hacer. Bueno, entonces para mi sesión 2, la primera hora voy a generar una clase magistral. Listo. En este caso, yo establezco, sin conocer del área de esta materia que estoy manejando por acá, sé que mi primera unidad temática sigue siendo teoría del lenguaje. Entonces, ¿qué voy a hacer en esa sesión 2 como clase magistral? Teoría del lenguaje. Como para completar esa unidad. Trabajo presencial. Bueno, en este caso me preguntan o siempre hay esa duda. Bueno, pero ¿qué realmente voy a colocar acá, George? ¿Voy a colocar 2 y luego 4? ¿O realmente debo colocar lo que voy a trabajar como hora presencial en clase? ¿Que cuánto sería en este caso si es la mitad de mi clase digamos, de esa sesión? Efectivamente, debo colocar solo la hora que voy a trabajar con mi estudiante como clase magistral o como trabajo presencial, que en este caso sería 1. Listo. Como trabajo independiente, y valga la redundancia, independientemente usted no vaya a solicitar un trabajo independiente, porque puede ser también que usted no necesariamente tenga un trabajo independiente para la siguiente clase o en esa sesión. Simplemente vamos a colocarlo, recuerden, por la misma normativa. Entonces, automáticamente, horas de trabajo presencial a 1 y se me duplica a horas de trabajo independiente 2. ¿Qué puedo colocar en trabajo independiente? Igual, las instrucciones. Ah, George, pero es que nos acabas de decir que posiblemente yo no asigne absolutamente nada como trabajo independiente para esa sesión que ya está terminando. Bueno, simplemente usted puede colocar no aplica o investigación de la unidad 2, también puede ser, listo, como para no dejar este campo por acá vacío. Entonces, son instrucciones que yo voy a colocar por acá. Guardo. Ahí está mi sesión 2, pero solamente con la mitad de la clase. Yo necesito colocar mi sesión 2 con la otra mitad de clase que va faltando. Pero si nos fijamos acá, tenemos como sesión, automáticamente el sistema me toma la 3, pero resulta que yo debo terminar la 2. Nada, simplemente ubico mi sesión y coloco número 2. ¿Listo? Sin problema. Ya yo sé que esta hora que me va faltando para completar la sesión 2 es un taller, una evaluación, lo que ustedes hayan establecido o hayan planificado para esa evaluación. Yo voy a colocar por acá evaluación. ¿Listo? Temas, ¿qué voy a evaluar? Bueno, para efectos de este ejemplo, lo único que yo he dado a mis estudiantes es teoría del lenguaje. Entonces, ¿cuál es el tema que voy a evaluar? Teoría del lenguaje. En este caso, profes, fíjense que el sistema, al momento de yo seleccionar el tipo de sesión e evaluación, me indica qué fecha debo colocar. Allí debemos colocar, en tal caso, la fecha que vamos a aplicar esa evaluación. Supongamos que hoy estamos a 28 de febrero, nos vamos o nos volvemos a ver el día 7 de marzo. Yo voy a colocar 7 de marzo. Listo. Porcentaje, el que ustedes hayan establecido ya en esa planificación evaluativa que hayan hecho ustedes en borrador. Supongamos que un 5%, un 2%, dependiendo. Ya eso depende de cada uno de la planificación que hayan diseñado. Horas de trabajo presencial, 1, porque es la hora que me falta para completar la sesión. Y en horas de trabajo independiente automáticamente duplico por normativa. ¿Alguna actividad de trabajo independiente? Puede ser que sí, puede ser que no. Simplemente las instrucciones que ustedes deben darle a su estudiante por allí la plasman. ¿Qué hacemos en este caso? Subimos, guardamos, perdón. Guardamos. Vamos a ver qué me dice por acá.
cadena de entrada no tiene el formato correcto. Vamos a ver si es esto acá. Sí, efectivamente. Yo coloqué acá, fíjense mis profes, si vuelvo a colocar evaluación. En porcentaje coloqué 2%. No me permite un carácter especial por acá. En este caso simplemente le quité el carácter y lo dejé como un 2% que voy a solicitar. Entonces fíjense algo. En una sesión X, yo quiero dividir esa sesión, la primera parte para mi clase, la segunda parte para una evaluación. Lo que hago simplemente en el SAC o en ya el diseño del plan del grupo es generar 2 sesiones con el mismo número de sesión que corresponde, en el cual me indica que esa primera hora es una clase y la siguiente hora, para completar las 2 horas semanales, una evaluación. ¿Listo? De esta manera es como generamos el plan de grupo. ¿Qué pasa? Sucesivamente, ustedes les tienen que colocar acá las 8 sesiones, las 16 sesiones, dependiendo si es de ciclo, si es semestral. Y es lo que deben hacer con cada unidad temática para cada sesión planificada. Listo, entonces digamos que por este espacio de plan de grupo tenemos que ir diseñando cada una o planificando cada una de esas sesiones. Tenemos ya la buena noticia de que se pueden ir colocando las sesiones semana a semana, por lo menos antes de la clase. Y también ya validamos por acá que el tema de las evaluaciones, si Perdón. tenemos que llegar a un 100% para poder montar calificaciones. Listo. Entonces, ya tenemos plan de grupo, retorno al inicio. Listo. El inicio prácticamente es esta vista que tengo por acá, donde tengo todos mis grupos, con toda la información eh, correspondiente allí. Vamos a ver si yo doy clic acá en plan de grupo. Fíjense, profes, al momento de comenzar digamos, esta sesión de SAC, yo daba clic acá en plan de grupo y yo no tenía absolutamente nada porque no había programado nada. De hecho, hasta el momento, para este ejemplo, he programado solo 2 sesiones. Si yo doy clic acá en plan de grupo, fíjense lo que me aparece exactamente lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque de hecho retorno prácticamente a ese entorno de trabajo. Si doy clic en plan de evaluación, me va a aparecer 0, no me va a aparecer nada, porque no he hecho nada con respecto a la programación evaluativa. Para efectos de eso, entonces recuerden que acá en control académico debo dar clic en gestionar calificaciones y debo dar clic en evaluaciones, configuración de evaluación. Vamos a ver qué pasa. Repito el paso, me voy al inicio. Control académico, gestionar calificaciones, evaluaciones, configurar evaluación. Y acá es donde vamos a programar cada una de las evaluaciones que vamos a aplicarle a los estudiantes durante el periodo académico. Es importante tener en cuenta, de hecho, profes, fíjense que el mismo espacio, el mismo sistema les indica su programación de evaluación solo quedaría finalizada y disponible para el grupo cuando complete el 100% de la programación y dé clic en el botón finalizar programación que aparecerá al completar el mencionado 100%. Y Doc, Efectivamente, sí, profe. perdone, ¿podríamos retrotraer esa nueva enseñanza ahí de por dónde ingresamos allí? Que Claro que sí, profe, con muchísimo gusto. Fíjese, ahí que no la cogí. Qué pena. tranquilo, profe. No se preocupe. Nos vamos acá, control académico. Gestionar Volvemos a la parte pues inicial cuando uno ya ingresa con su usuario. Ah, bueno, profe, fíjese, tenemos No, o 2 sea, maneras. ya no le estoy diciendo que regrese ahí, sino que eso es lo que le muestra a uno el sistema cuando uno Ajá, ingresa con su usuario, ¿cierto? sí, efectivamente. Es como el perfil de usuario del sistema, Sí. profe. Ajá. Nos vamos a control académico, gestionar calificaciones, evaluaciones y configurar evaluación. Control académico, gestionar calificaciones, evaluaciones y configuración de evaluación. Doy clic sobre esa opción y me aparece cada uno de estos campos donde voy a generar esa programación evaluativa.
Acá lo primero que debemos hacer es seleccionar al programa que pertenecemos. De hecho, eso es automático al dar clic sobre esta flecha desplazable. Selecciono mi programa. En esta opción de grupo, porque recuerden que puedo tener un grupo o más de un grupo. En este caso, como tengo más de un grupo, él me dice qué grupo realmente quieres trabajar. Bueno, yo voy a utilizar con el que venimos trabajando, auditoría de sistemas. Ahora fíjense algo. Ustedes efectivamente para ya poder programar estas evaluaciones debemos tener un borrador en una hojita, un prototipo de lo que realmente vamos a evaluar. De hecho, se supone que ya el estudiante sabe, porque usted se lo presentó en la sesión 1, lo que va a ser evaluado durante el periodo académico. El sistema, perdón, el sistema automáticamente les trae como tipo de evaluación final. Listo. Por lo general, para tener un orden, yo comienzo en seguimiento 1. No es una camisa de fuerza. Ustedes pueden comenzar a trabajar con ese tipo de evaluación en final, pero simplemente una recomendación. Tenemos seguimiento 1, seguimiento 2 y final. Recuerden que cada seguimiento 1 y 2 debemos completar un 35%, ¿cierto? Y el final completa un 30%. ¿Qué pasa? George, ¿debo aplicar en el seguimiento 1 una evaluación que vale solo el 35 y en el seguimiento 2 solo el 35? No, no, profes, el sistema les permite a ustedes desglosar ese 35% en la cantidad de evaluaciones que ustedes quieran aplicar en un rango establecido. Vamos a hacer el ejemplo. Si yo me voy a seguimiento 1, fíjense que acá me coloca que un porcentaje de evaluación puede ser del 20, pero yo pudiera colocar acá que un porcentaje de evaluación sea el 10. Listo, vamos a ver si me permite a un 5. De hecho, el sistema les indica a ustedes, fíjense ese mensajito que sale por allí, que los valores deben estar entre 5 y 20, de tal manera que usted complete el 35. Entonces, va a depender. Mi profe Claudia, mi profe de gramática y retórica, aquí sí le voy a pedir de su ayuda como para generar algunas evaluaciones del seguimiento 1, que me ayude por lo menos en las unidades que podemos colocar para que seamos, digamos, ese ejemplo que vamos a darle a los profesores que están por acá. Listo, entonces fíjense, yo tengo por acá en seguimiento 1, tengo un primer 35%. Puede ser que yo aplique una primera evaluación del 5%, una segunda evaluación del 20% y una tercera evaluación del 10%. Estoy, digamos, como que haciendo una planificación evaluativa ahí rapidita, simplemente como ejemplo. Digamos que yo voy en este primer seguimiento a utilizar la unidad temática. ¿Cuántas unidades son? Vamos a ver. Son 5 unidades temáticas en gramática y retórica. Para el seguimiento 1 voy a trabajar primera unidad como teoría del lenguaje y voy a trabajar segunda unidad como expresión oral. Listo. Entonces vamos a ver. Me voy a basar en estas dos premisas que están por acá, que son unidades de aprendizaje. Entonces, voy a hacer una adaptación según mi dinámica de clases, donde un primer 5% equivale a, aquí hay como instrumento de evaluación, examen, taller, trabajo, exposición, proyecto u otro. Como lo que yo quiero aplicar como primera evaluación, no lo tengo por acá disponible, y es que dentro de mi planificación yo les establecí a los estudiantes que deben participar en un foro académico dentro de la uni virtual y que la participación de ese foro donde deben analizar algo que yo les coloque por allí basado en esa primera unidad temática tiene un valor del 5%. Entonces, en este caso, como es un foro académico, no existe, por supuesto, dentro de las opciones
yo coloco otro. Listo. Resultado de aprendizaje. Yo para este foro académico voy a utilizar mi unidad número 1. En esa unidad número 1, el microcurrículo ya me muestra un resultado de aprendizaje. Según la unidad teoría del lenguaje, el resultado de aprendizaje para esa unidad es identificar los conceptos básicos acerca de la escritura del lenguaje. Entonces, yo puedo tomar, de hecho, este resultado de aprendizaje que me facilita el microcurrículo y colocarlo en el resultado de aprendizaje que voy a ejecutar como seguimiento 1 basado en la unidad temática 1. Identificar los conceptos básicos acerca de la estructura del lenguaje. George, ¿yo puedo modificar ese resultado de aprendizaje? Sí, usted lo puede modificar, pero que no se salga realmente de la línea donde usted está estudiando los conceptos básicos, de esa estructura. Usted lo puede hacer. De hecho, puede cambiar el verbo que está por acá, infinitivo al principio. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Siempre y cuando la intención de ese objetivo sea el mismo, con diferentes palabras, pero que arroje un mismo resultado de aprendizaje. Sí, lo pueden modificar de esa manera. Luego, la misma programación de evaluación me dice por acá que cuál será mi criterio de evaluación. Bueno, simplemente para este ejemplo, profes, que yo les estoy dando, es un foro académico que vamos a trabajar sobre conceptos básicos de la estructura del lenguaje. Puede ser que como es un foro que tiene un pequeño valor del 5%, yo allí no voy a evaluar absolutamente lo fuerte de la unidad teoría del lenguaje. Probablemente yo lo que quiero es que el estudiante analice el lenguaje y sus diferentes elementos. Algo básico, ¿no? Para efectos de la unidad. Porque puede ser que también el estudiante analice la dialéctica y la retórica. Fíjense que yo simplemente estoy leyendo. Y la argumentación, su diferencia y aplicación, eso pudiera ser ya en sí una evaluación del 20%. Pero para efectos de este foro académico, yo lo que busco es, dentro de la unidad teoría del lenguaje, donde el resultado de aprendizaje es identificar los conceptos básicos de la estructura del lenguaje, yo lo que quiero es que para este foro el estudiante analice temas relacionados con la dialéctica. ¿Qué pasa? Que eso es el criterio de evaluación que voy a colocar en esta primera evaluación, foro académico, 5% del seguimiento 1. Analizar temas relacionados con la dialéctica. Criterio de evaluación es lo puntual, lo que yo realmente voy a evaluar. Evidencia. La evidencia pueden ser muchas. Si usted está realizando esta evaluación tipo taller en el salón de clases, allí de manera presencial, usted puede colocar que la evidencia sea evaluación en el salón de clases de manera física. Si usted está ejecutando, y por ejemplo para mi caso es un foro académico dentro de la uni virtual, yo voy a colocar como evidencia plataforma la uni virtual. Es específicamente cómo usted va a aplicar esa evaluación para este primer 5% de ese seguimiento 1. ¿Listo? Fecha de evaluación, la que ustedes establezcan para efectos de esa sesión. Recuerden que cuando yo hice mi plan de clases, yo dije que, o planifiqué, que en la sesión 1 era presentación, las instrucciones iniciales y de una clase magistral. Pero también programé que para la sesión 2 iba a tener en la primera hora de clases, o en la primera hora clases, y en la segunda hora, para completar la semana, una evaluación. Entonces, yo había dicho que eso iba a caer el 7 de febrero. Listo, y lo coloco por acá. Entonces, realmente programar estas evaluaciones no es nada complicado. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Muy en claro. Que de ese 35% que me permite el seguimiento 1 y el seguimiento 2, yo puedo desglosar entre un 5 y un 20.
que de alguna manera me sumen el 35%. Del seguimiento 2 también lo puedo hacer. Pero George, es que yo tengo un material tan corto y voy a dar 2 clases magistrales seguidas y luego una evaluación porque mi materia es de ciclo, no me da tiempo. Y es verdad, no da tiempo. Yo voy a aplicar una evaluación del 35%. Totalmente válido. No hay ningún problema. Sabemos que el estudiante se va a quejar porque va a decir, profe, 35% es mucho. Sí, es probable, pero uno trata en la medida de manejarlo así. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si usted quiere aplicar una evaluación del 35%, lo puede hacer. Y sabemos que ya al final equivale a ese 30%, que ese 30% no lo puedo desglosar, es un 30% único. Proyecto, evaluación final, parcial, como lo quieran llamar allí. Entonces, importante, resultado de aprendizaje lo tomo de la unidad temática. Lo puedo modificar, sí, pero que realmente me arroje ese mismo resultado. Criterio de evaluación, lo que yo quiero realmente evaluar para efectos de esa evaluación que voy a aplicar. La evidencia, cómo voy a aplicar esa evaluación y la fecha de evaluación. Una vez que yo tengo todos mis campos llenos, yo voy a dar clic en el disquete de los años 1600. Doy clic por acá. ¡Pim! Y automáticamente se registra. Listo. Recuerden que para este seguimiento 1, yo dije que iba a llenar 2 evaluaciones más. Una del 10 y luego una del 20 y una del 10. Vamos a hacer el ejemplo. Seguimos con este mismo seguimiento. Seguimiento 1. Necesito completar el 35% de este seguimiento. Pero resulta que para este seguimiento voy a colocar un 20%, digamos, de evaluación y voy a aplicar acá una exposición. Listo. Yo considero que una exposición al 20% está bien distribuido porque pues allí hay un complemento y la rúbrica que vamos a utilizar para evaluar la exposición puede ser larga. De hecho, puede ser hasta exigente. ¿Qué voy a colocar en resultado de aprendizaje? Bueno, va a depender también de las unidades que ustedes estén manejando. Para efectos del ejemplo, yo sigo manejando la unidad 1 y voy a colocar el resultado de aprendizaje que el microcurrículo me facilita para la unidad 1. Lo coloco allí en ese resultado de aprendizaje. Resulta que como criterio de evaluación, yo no solo voy a manejar o evaluar temas de dialéctica, sino que voy a también evaluar retórica, argumentación, diferencia y aplicación. Entonces, simplemente es manejar dentro de ese criterio de evaluación lo que usted va a evaluar puntualmente. Yo voy a evaluar, aparte de la dialéctica, que ya lo evalué también por allá en un foro académico, retórica, argumentación, diferencia y aplicación. Entonces, no es una cuestión de copiar-pegar, simplemente de analizar y saber qué es lo que voy a colocar allí, pero por un tema de ejemplo, lo estoy colocando así. A analizar temas relacionados con la dialéctica, la retórica y la argumentación, su diferencia y aplicación. Recuerden, resultado de aprendizaje es lo macro, criterio de evaluación es lo micro, lo puntual, a lo que voy. Ese es el criterio de evaluación. Evidencia. Exposición oral en aula de clase. ¿Qué otra evidencia? Entrega de informe. Esas pueden ser mis evidencias. Fecha de evaluación, la que ustedes contemplen o programen para esa exposición que van a aplicar con el 20% todavía del seguimiento 1. Resultado de aprendizaje, criterio de evaluación, evidencia y fecha de evaluación. Para yo adicionar esa programación evaluativa acá como reporte, guardo en el disquete. Y fíjense, profes, que el mismo sistema automáticamente me va acumulando, me va sumando esos porcentajes que yo estoy colocando al momento de programar mis evaluaciones. Todavía acá no tengo un primer seguimiento listo. ¿Por qué? Porque me faltaría
un 10% para completar el 35%. Como todavía estamos en seguimiento 1, y fíjense que automáticamente él me está indicando que llevo un 25%, pero al momento de programar mi otra evaluación faltante para completar el seguimiento 1, ya él simplemente me dice que puedo hacerlo o que debo hacerlo al 10 para completar el 35. ¿Qué voy a aplicar allí? Un taller, no importa. Resultado de aprendizaje. Resulta que para este resultado de aprendizaje me voy con la unidad número 2 y el resultado es identificar los conceptos, aunque fíjense que sigue todavía por acá el mismo resultado de aprendizaje. Listo, fíjense que acá cambia el resultado de aprendizaje, va a depender por supuesto de la unidad. Si consideran que ese resultado de aprendizaje debe cambiarse, entonces se cambia sin ningún problema. Como criterio de evaluación para ese taller, según mi unidad número 2, yo voy a establecer, vamos a ver qué me dice por acá. Factores expresivos para pasar a las formas básicas del discurso oral. Puede ser un criterio de evaluación. Todo va a depender, recuerden, profes, de las unidades temáticas, de los microcurrículos que ustedes estén manejando. Ustedes son los expertos en los contenidos. Pueden modificar esos resultados de aprendizaje si consideran necesario. El criterio de evaluación es lo que realmente voy a evaluar puntualmente dentro de este taller para efectos de este ejemplo. La evidencia, aula de clase, hoja, es la evidencia. Fecha de evaluación, la que ustedes consideren, hayan planificado, y guardo. Fíjense algo. En el programa evaluativo, el seguimiento 1 se completó al 35% y fíjense que de seguir llenando ese programa evaluativo, automáticamente me cambia a final. Ya yo sé que debo seleccionar es seguimiento 2. Y el seguimiento 2, de igual manera, debe estar establecido entre un 5 y un 20%, de tal manera que me complete el 35% correspondiente al seguimiento 2. Y posterior, ese 30% para completar el 100%, porque al programar seguimiento 1 y 2, tendríamos solamente un 70%, faltaría el 30% para completar el 100%. Claro está, mis profes, y fíjense que acá, como yo no puedo completar este 35%, este 100%, porque estoy dando un ejemplo, no corresponde a gramática, una vez que yo genere el 100%, acá me va a aparecer un botoncito bastante visible que dice finalizar programación. De hecho, esta nota automáticamente se coloca en rojo como alerta. Y usted debe dar clic acá en finalizar programación para que usted ya posterior pueda llenar esas notas de cada estudiante. Yo me voy a ir al inicio porque quiero mostrar un periodo anterior. Listo, me voy a ir con lógica y diagramación. Fíjense algo. Un plan de grupo. Yo generé mi plan de grupo completo. Así se les va a visualizar al momento de establecer un plan de grupo de manera completa. Un plan de evaluación. Al momento de yo llenar todo mi cronograma evaluativo, fíjense, se visualiza de esta manera. De hecho, para poder ver ese programa evaluativo, debo llegar al 100% para poder generarlo a través de este botón plan de evaluación. Y si yo quisiera llenar cada uno de las evaluaciones de los estudiantes, recuerden que debo dar clic en control académico, gestionar calificaciones, notas de estudiantes, ingreso de notas. Ubico mi periodo académico, en este caso el anterior, porque no van a ver nada en el actual. Consulto
y ubico los grupos. Bueno, vamos a ubicar el docente. Profe, esto aparece así porque tengo un rol con otras permisologías. En el caso de ustedes es automático, les aparece el grupo. Vamos a ver, acá está. Lógica de programación. Fíjense, cuando yo termino de completar esa programación evaluativa, me aparece de esta manera. Claro, vacíos. Cada campo, vacíos. Ustedes lo único que tienen que estar muy pendiente es que como primera columna, el criterio de evaluación no sería ni un seguimiento 1 ni un seguimiento 2, sino que automáticamente les da la oportunidad de llenar es la columna de finales. Tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque los porcentajes que yo pude haber utilizado en cada seguimiento es muy distinto al porcentaje del final. Llenan sus campos, dependiendo del estudiante, con sus evaluaciones y el sistema automáticamente les va generando una definitiva y un estatus, aprobado o perdido. ¿Listo? Eso lo van a ver una vez que completen el cronograma evaluativo. Si yo regreso a grupos, adelante, profe Claudia. Sí, profe, hay un dato interesante ahí, y es que si por decir algo yo pongo un 5, al estudiante no se le refleja el 5, sino el porcentaje que se haya, digamos, determinado para esa nota. Entonces, se le aparece, qué sé yo, 2.8, 2.5, y no, digamos, el 5, que es el que yo pongo y el que se me refleja así como lo estás mostrando. Exactamente, mi profe. Colocamos la calificación en el rango 1-5. Claro está de que se hace aritméticamente esa multiplicación y posterior, en definitiva, aparece lo que corresponde a esa nota que coloqué dependiendo del primer porcentaje, o del segundo, o del final. Sí, efectivamente, mi profe. De hecho, fíjense acá. Acá este estudiante, de hecho, buen promedio, 3, 4, 4, 5, 5, y la definitiva es 4.1. Aquí lo que hizo fue el sistema de manera automática esa operación aritmética. Es correcto, mi profe, esa acotación que usted nos hace, efectivamente. Profes, importantísimo. De hecho, la profesora Ana lo comentaba. El sistema está programado a ciertas fechas, tanto para incluir seguimiento 1, incluir seguimiento 2 e incluir el final. ¿Qué pasa si nos pasamos de la fecha? Puede ser, somos humanos. Nos puede pasar de que no nos dio chance de completar una clase y moví mi evaluación a una semana más. Pero resulta que al trasladar esa evaluación a una semana posterior, el sistema cerró. Entonces, hago clic acá en solicitar novedad de nota. Al yo dar clic acá en solicitar novedad de nota, le llega una alerta a la decanatura, directamente a la decana, para que ella, con su rol de decana en el sistema, a ustedes se les aperture nuevamente el espacio y poder calificar. ¿Listo? No hay ningún problema, no se vayan a asustar porque la fecha pasó y no pudieron colocar sus notas. Simplemente solicitan una novedad de nota y la decana, desde su rol de decana, entonces les apertura automáticamente en el sistema el espacio. Ya ahí es una comunicación también que puede existir, debe existir entre ustedes como docentes con la profesora Denis para que ella les pueda solucionar. Me voy a ir nuevamente acá y también quería mostrarles, como ya para culminar, si me voy a grupos, consulto grupos por docentes. Fíjense que me fui a un periodo anterior solamente para mostrar algo ya de notas cerradas. Recuerden que acá tenemos el reporte de evaluación docente. Recuerden que al finalizar el semestre o el ciclo, los estudiantes a través del mismo sistema SAC, de hecho el sistema SAC no les permite inscribir alguna otra materia de un ciclo o pasar a un semestre nuevo, sino evalúa al docente. Entonces, una vez que el estudiante evalúa al docente, profes, recuerden, ustedes también tienen que autoevaluarse para que esa nota complete de la mejor manera. Podemos ver ese reporte de evaluación docente. Ese reporte de evaluación docente simplemente muestra lo que el estudiante, según los criterios, coloca o evalúa.
Sabemos, profes, y yo lo considero y lo he considerado siempre, las evaluaciones de estudiantes hacia los docentes, hacia nosotros, son evaluaciones muy subjetivas. ¿Listo? Acá ya es a la buena de Dios, porque puede ser que usted pueda ser muy bueno, estrategias innovadoras, didácticas fabulosas, pero resulta que como uno no es monedita de oro, le puede caer mal al estudiante. Eso pasa, profes. Y el estudiante simplemente por un tipo de, ¿saben? No me cae bien el profesor o la profesora, los evalúo de tal manera. Eso puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Absolutamente nada. Simplemente es la decana quien sabe, y la misma universidad, quien sabe cómo son ustedes como profesionales, y realmente les voy a ser muy sincero. Yo he visto calificaciones bastante bajas a profesores muy buenos, de tratos excelentes, pero por ser profesores exigentes con sus estudiantes, el estudiante, digamos, no evalúa bien, pero es por un tema de que me cae mal. Pero les aseguro que allí la universidad los defiende y los resguarda. Es un tema, digamos, de saberlo manejar. Profes, digamos a grosso modo, así es como manejamos el SAC, así es como vamos a generar nuestro plan de clases, así es como vamos a llenar nuestro cronograma evaluativo. Recuerden que tenemos que tener lleno ese cronograma evaluativo al 100% para poder incluir las notas a cada uno de sus estudiantes. Recuerden que esta vista general es para ver información referente a sus estudiantes, a sus evaluaciones docentes, al plan de grupo. Digamos que a grosso modo es como se maneja el SAC desde el rol académico docente. Si tienen alguna pregunta, mis profes, si tienen alguna duda, si fui muy rápido me lo dicen. Pero bueno, la idea es que salgamos de acá con una noción de cómo manejar el SAC. Mi profe, Profe, una pregunta, perdón, ¿esta explicación queda grabada como para uno volver otra vez como a tomarla? Sí, mi profe, queda grabada y de hecho en la uni virtual hay un aula virtual llamada caja de herramientas donde ya existe una capacitación SAP que fue algo parecido. Entonces van a tener allí los dos recursos para que puedan evaluarlo nuevamente. De igual manera, profes, recuerden, les voy a mandar en este momento material de la uni virtual y les voy a mandar una guía de cómo manejar el SAP. Una guía que está escrita, que fue hecha por acá también, de cómo manejar el SAC. Para que cualquier duda puedan leer en ese documento, que es corto, pero es conciso y es puntual, y les va a ayudar muchísimo. profe, Sí, profe. perdona, yo no vi, pues, o no lo viste, o yo me perdí el tema para subir las notas de los estudiantes. Ah, claro, profe, fíjese algo. Recuerde que para subir notas debemos, es lo primero, El plan de hacer evaluación. el plan Sí, de evaluación. ¿Listo? correcto, eso es lo primero y eso ya me permite ir a lo otro. ¿Es así? Listo. Una vez que ya tenga ese plan de evaluación al 100%, entonces, profe, ¿qué hacemos? Me voy a ir acá a inicio para que vean ese menú principal, el azulito. Nos vamos a control académico, gestionar calificaciones, notas de estudiantes, ingreso de notas. Acá ustedes están viendo otras opciones que no lo van a ver ustedes por un rol distinto. Listo, pero solamente ven ingreso de notas. Clic allí. Por supuesto, para este periodo 2022-1 yo no tengo absolutamente nada. De hecho, puedo seleccionar uno y no me va a aparecer nada. Me voy a ir a un periodo anterior para que vean cómo ustedes van a poder llenar esas notas. Por ejemplo, lo van a ver así, profe, tal cual. Una vez que yo haya hecho ya el plan de evaluación al 100%, que cierre el plan de evaluación, que finalice, me voy a control de estudios, gestionar calificaciones, nota de estudiantes, ingreso de notas, y cada campo va a estar vacío hasta el momento en que usted comienza a ingresar notas por seguimiento. La profe Claudia decía, bueno, yo puedo ingresar 5, pero automáticamente no voy a ver 5 acá, ¿no? Y efectivamente, porque se va a mostrar simplemente el porcentaje acumulado hasta el momento dependiendo del seguimiento. ¿Qué pasa, profe? Que una vez que yo establezco o lleno en cada campo las Ah, ya, profe, calificaciones, ya la cogí. guardo. Guardo acá. Es importante guardar, profes, porque si no guardan, pues al momento de ingresar nuevamente no hay nada. Es importante, una vez
de yo llenar cada columna, así sea una sola, no importa, guardo, para que en base de datos se registre automáticamente. Y así es como se llena. Entonces el grupo a mí me va a aparecer ahí solo todos y yo empiezo a llenar lo que Sí. así de conformidad con el plan evaluativo se va a desplegar acá como ya, y yo empiezo a llenar los cajones con la calificación que él haya tenido en todo programa de evaluación ahí. Entonces, Correcto. esto aparece en 0 y esto acá ya se va sumando porcentualmente. Sí, profe, tal cual. Probablemente ustedes en Derecho van a ver un listado mucho más grande, un listado de 20, 25 estudiantes. Lo que pasa es que acá, bueno, el tema es con ingeniería que somos muy poquitos y pasa esto, pero yo sé que en Derecho pueden llegar a tener grupos de hasta, ¿qué diría yo? He visto materias del primer semestre como la paz y el conflicto de 60 estudiantes. Gracias, profe. Profe, con muchísimo gusto.